Una guerra con Rusia sería su fin. Un informe británico reveló lo que ya muchos sabían con certeza: el fin del Reino Unido ante la posibilidad de enfrentarse en un conflicto con Rusia. Enfrentarían una inevitable derrota contra el Kremlin. No tienen el nivel necesario para enfrentar a Rusia, ni su propia nación puede ocultar la realidad, y es que las filas de su ejército, cada vez más vacías, y sus diversos intentos fallidos por alcanzar al Kremlin, dejan claro que un enfrentamiento marcaría el fin del Reino Unido. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Ni lo pienses, Reino Unido. Un análisis británico advierte a la nación europea, dejando en claro que el país enfrentaría una humillación total en caso de guerra. Un comité de la Cámara de los Comunes pone en tela de juicio la capacidad bélica del ejército del Reino Unido, mientras las crecientes tensiones con Rusia exponen las vergonzosas carencias del país. Las Fuerzas Armadas británicas no podrían, en su estado actual, contrarrestar con certeza una amenaza del ejército ruso, aseguró el informe británico, destapando una cruda realidad para el Reino Unido que no tiene lo suficiente para enfrentarse a Rusia. Además, el informe revela las reservas de municiones del Reino Unido y de hecho de Europa, que están muy por debajo del nivel necesario, reflejando el alarmante estado en el que se encuentra la defensa británica. Todo apunta a una situación desesperada. Las Fuerzas Armadas británicas no podrán contra Rusia. Se han desplegado por encima de su capacidad en respuesta al empeoramiento de la situación de seguridad. Pero todas tienen deficiencias de capacidad y de reservas. Se lee en el informe. Ante ello, el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, el ya retirado general Lord Houghton, afirmó: el vaciamiento del ejército británico ha provocado deficiencias en la resiliencia bélica del país ante la posibilidad de una guerra formalizada contra Rusia. Sin embargo, Lord Houghton, en uno de los diversos retiros de altos cargos militares que denuncian la falta de preparación bélica y señalan la caída del ejército británico, iniciado en 2010, como el culpable de la caída en la resistencia bélica del país. Las filas del ejército británico, claramente debilitadas, están perdiendo personal más rápido de lo que pueden reclutarlo, subrayó. En palabras del Ministerio de Defensa, que admite públicamente que por cada 8 militares que se marchan, actualmente se contrata a 5 personas. Con una capacidad nula, sin reservas y una fuerza militar sobrecargada y mal preparada, el Reino Unido enfrenta una realidad brutal. No está listo para la guerra contra Rusia y cualquier intento de resistencia sería un acto de pura imprudencia. No resistirán las amenazas rusas. La negligencia en la gestión del gobierno británico ha puesto a la defensa nacional en una posición preocupante ante las amenazas externas, exponiendo su incapacidad para defender sus intereses en el escenario internacional. Sin embargo, la situación podría haberse deteriorado aún más de lo imaginable, y es que el comité destacó de forma alarmante que las Fuerzas Armadas británicas están constantemente sobrecargadas, lo que no solo ha impactado negativamente en la retención del personal en sus filas, sino que, afirma también, ha retrasado de manera crítica el desarrollo de la preparación para la guerra. ¿Cómo puede un país enfrentarse a una potencia como Rusia si ni siquiera puede mantener a flote sus propias fuerzas militares? Ante esto, el comité le ruega al Ministerio de Defensa a encontrar desesperadamente los fondos necesarios para participar en operaciones y al mismo tiempo desarrollar la preparación para afrontar las amenazas externas. Está claro que el gobierno nunca logrará la preparación bélica o estratégica sin una base industrial próspera
y sin una oferta que pueda atraer, desarrollar y mantener a suficiente personal de servicio capacitado para enfrentar los crecientes y cambiantes desafíos militares que enfrentamos como nación, afirmó el documento. A pesar de que Londres gasta sumas astronómicas en defensa, las Fuerzas Armadas del Reino Unido requieren una inversión continua y sostenida para poder librar una guerra sostenida y de alta intensidad. Pero, ¿de dónde vendrá esta inversión cuando el país ya está al borde del abismo financiero? Todo esto sin contar con los gastos para la asistencia militar a Ucrania. Las Fuerzas Armadas del Reino Unido requieren una inversión continua y sostenida para poder librar una guerra sostenida y de alta intensidad, junto con nuestros aliados, contra un adversario similar al de Kiev, concluye el informe. Mientras se intensifican los llamados a prepararse para una guerra con Rusia, el mundo entero se pregunta cómo es posible que el Reino Unido, con todas sus deficiencias y limitaciones, pueda enfrentarse a una inminente derrota contra el gigante ruso. Una dura realidad para el Reino Unido. Bajo la mirada internacional, se cuestiona que el país se plantee tan siquiera competir con una potencia como Rusia, cuya maquinaria militar es formidable y su determinación indomable. La realidad es palpable y los hechos son alarmantes. El Reino Unido nunca podría ganarle a Rusia en una confrontación militar directa. No importa cuánto dinero se gaste en defensa o cuántas medidas se tomen para remediar las deficiencias existentes, la brecha entre ambas potencias es demasiado grande y profunda. El Reino Unido se encuentra en una situación precaria, donde la ilusión de poderío militar se desvanece ante la dura verdad de su incapacidad para enfrentar a un adversario tan formidable como Rusia. Es hora de que el gobierno británico enfrente la cruda realidad y reconozca sus limitaciones. Los fallidos intentos de mantener una fachada de poderío militar que solo conduce a un camino de desilusión y desastre. Es momento de abandonar las ilusiones de grandeza y buscar soluciones realistas en el cual el Reino Unido debe aceptar su posición y buscar vías diplomáticas y estratégicas para proteger sus intereses y los de sus ciudadanos, en lugar de embarcarse en una guerra en donde su final está asegurado. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.